Bienvenidos y bienvenidas al tercer webinar de plantas ornamentales de Latinoamérica, experiencias hacia la puesta en valor de los recursos genéticos. Estos seminarios forman parte de la capacitación que brinda el INTA junto a JICA y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, a investigadores latinoamericanos y del Caribe en el uso de los recursos genéticos ornamentales, la obtención de variedades y la transferencia al sector florícola. En el día de hoy abordaremos la temática hacia dónde se dirige el mejoramiento genético, del mejoramiento tradicional a las variedades funcionales. Compartiremos temas asociados a convenios y proyectos de mejoramiento genético que implican múltiples actividades, desde la recolección de germoplasma hasta la transferencia de variedades al mercado global. Las charlas tendrán una duración de 30 minutos cada una y luego habrá espacio para las preguntas que vayan haciendo en el chat. Recuerden que en la plataforma Procadis pueden encontrar material de lectura asociado a este seminario y muchos videos, entre ellos las empresas reconocidas mundialmente con las que el instituto tiene convenios. Bueno, la primera charla de hoy es convenios con provincias argentinas y empresas sobre el acceso y uso de recursos genéticos con valor ornamental, experiencia del Instituto de Floricultura. Y está a cargo de Daniel Morisigue. Daniel es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en producción vegetal de la misma universidad, se especializó en manejo y gestión de la producción, se desempeñó como responsable técnico de floricultura en el Centro Tecnológico de Flori-Fruti Horticultura de JICA, periodo en el cual se capacitó en Japón. Desde 2004 es investigador en el INTA, coordinando los proyectos florícolas en todo el país entre 2005 y 2015. Y desde ese momento hasta la fecha es el director del Instituto de Floricultura. Daniel, te escuchamos. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias a todos los participantes acá del curso. Espero que estén pasando bien esta la tercera semana que llevamos del curso. Agradezco al equipo del instituto en la implementación del curso y también, bueno, al JICA y a la Cancillería Argentina por el apoyo en el desarrollo de este curso. Y bueno, agradecer a todos los participantes por confiar en este curso y espero que, bueno, estén con sus expectativas más o menos satisfaciéndolas. Voy a subir la presentación. No sé si se ve ahí. Ahí sí, está, ¿no? Daniel. Sí, sí, se ve. Bueno, los que voy a presentar hoy tiene como título Convenio con provincias y empresas en acceso y uso de recursos genéticos con valor ornamental. La experiencia del Instituto de Floricultura, en todos estos años, previamente en el convenio con el gobierno de Japón y después como instituto del INTA, en el acceso, en el uso, en la comercialización de recursos genéticos con valor ornamental. La experiencia que le voy a comentar hoy comenzó con la anterior gestión del instituto y después en mi gestión como director. Voy a hacer una aclaración que no soy ni abogado ni nada que se le parezca, simplemente comentar la experiencia del instituto en la gestión de los recursos genéticos con valor ornamental para darle cobertura y sostener el trabajo que después les va a explicar con un ejemplo Julián Greppi. Para empezar, con respecto a lo que es los recursos genéticos, voy a empezar con una pequeña introducción. Primero es respecto a por qué el ser humano utiliza las flores y plantas ornamentales. Esto es una pregunta que me lo empecé a hacer hace unos años, cuando uno tenía que, o tiene que discutir proyectos o presupuestos en determinados ámbitos. Y muchas veces, aunque esta pandemia demostró que tiene un porqué,
muchas veces considerado en muchos estamentos como algo de lujo, y entonces, bueno, ¿por qué habría que estar asignando presupuesto a algo que es de lujo? Que una de mis respuestas es que en algunos ámbitos el Estado destina fondos para el tabaco, como no va a destinar fondos para proyectos de plantas y flores ornamentales, digamos, ¿no? Pero bueno, recientemente se ha ido demostrando el por qué el ser humano usa las flores y plantas ornamentales, y hay pruebas de por lo menos 5.000 años antes de Cristo, y recientemente en la zona de lo que hoy es Israel se descubrió que hasta vestigios de hace 10.000 años antes de Cristo, que el hombre vino utilizando las flores y plantas ornamentales. Y desde que el hombre, digamos, empezó a vivir en comunidad, en pequeñas comunidades, lo que hoy serían las urbanizaciones, se sintió atraído también de convivir con flores y plantas ornamentales. Primero era prácticamente de colecta, de flora silvestre, y después con el avance de la vida en comunidad, con el aumento del tamaño de las comunidades, se hizo necesario empezar a producir. Y cuando empezaron los viajes desde Europa hacia el resto del mundo, más que nada en conquistas territoriales y buscar algunos recursos, digamos, que hoy son muchos de esos commodities, también trajeron flores y plantas ornamentales. Por ejemplo, en el siglo XI, XII, con las cruzadas hacia el Asia, algunos de los géneros que trajeron fueron estos, en los distintos viajes, fueron introducidos a Europa. Por eso que hoy cuando hablamos de rosa tal vez identificamos a Inglaterra, o hablamos de tulipán y identificamos a Holanda, pero bueno, son originarios de zonas totalmente diferentes a lo que hoy está en el imaginario colectivo, digamos, ¿no? Y después también con la conquista de América, también desde América fueron llevando numerosos géneros ornamentales, y especialmente en la Edad Media, con la época de los reyes, una de las formas de ostentación fue los jardines, el tamaño de los jardines, el diseño de los jardines, y también fue una forma de establecer las clases sociales, y eran reductos exclusivos, no cualquiera podía entrar, y era para el placer, el descanso, el momento de meditación, digamos, de los reyes. Y fue una forma de mostrar poder o de competir entre los reyes, fue mostrar los jardines, y empezaron a ver los cazadores de plantas. Mandaban a famosos botánicos a Asia, a América, a buscar especies lo más exótica posible, que eso era una de las formas de sobresalir, digamos, ¿no? O ser más famoso, digamos. Y por eso es que, por ejemplo, Siebold introdujo la hortensia a Inglaterra desde el sudeste asiático, y Fortune introdujo el crisantemo desde Japón a Europa, en toda esta época medieval. Esto es un poco resumidamente, como prácticamente desde los inicios de la historia del hombre, los recursos genéticos, en este caso de valor ornamental, han estado presentes, y el movimiento de los recursos genéticos de un lado a otro fue libre, sin ninguna restricción, como es, y sin ningún, digamos, devolución, digamos, de las zonas de origen, digamos. Pero eso empezó a cambiar. Una cosa fue hasta mediados del siglo XX, después las cuestiones que empezaron a surgir a partir de mediados del siglo XX, qué es lo que fue cambiando desde mediados del siglo XX y qué es lo que tenemos hoy. Hasta mediados del siglo XX era prácticamente extractivo, había un movimiento libre de recursos genéticos, digamos, ¿no? Sin respetar ningún derecho, que no había, y tampoco sin compartir los beneficios de ese uso. Pero a partir de mediados del siglo XX, con lo que sería la agricultura moderna, con el tema del desarrollo de híbridos y de variedades, y también el avance de la urbanización,
de a poquito se empezó a tomar conciencia en algunos ámbitos del tema de la pérdida de biodiversidad. Que la pérdida de biodiversidad en parte es debido a cuestiones naturales de la evolución, pero también se fue haciendo cada vez más intensivo por cuestiones antrópicas. Y también empieza a surgir el tema de la propiedad intelectual, de los desarrollos a partir de recursos genéticos. También empieza a tomarse conciencia del tema del cambio climático, y entonces empieza a tomar otro relieve u otra importancia, problemáticas relativas a los recursos genéticos que tenían relación con la recolección, con la conservación, con la caracterización, la evaluación, el uso sostenible, con lo cual primero se pensó más que nada en la conservación, después se fue tomando conciencia que no era suficiente, y se hizo la necesidad de empezar a poner algunas restricciones para el acceso, para evitar que se vayan agravando problemas relacionados con la pérdida de biodiversidad y aspectos jurídicos que se podrían ir presentando respecto a los recursos genéticos con el tema de la propiedad intelectual. Es así que en la historia reciente termina eso en el Convenio de Biodiversidad a principios de la década del 90, en la Convención de Río de Janeiro de las Naciones Unidas, y más recientemente en el tema del protocolo de Nagoya. Es por eso que hoy, lo que se refiere a lo que es la biodiversidad y a los recursos genéticos, se cuenta con dos instrumentos principales, que es el Convenio de Biodiversidad, que no voy a entrar en detalles, pero que tiene tres objetivos principales, que es la conservación de los recursos genéticos, el uso sostenible de los recursos genéticos y la distribución equitativa que se derivan del uso de esos recursos genéticos y los beneficios que se derivan, que hace una distribución equitativa entre el usuario y desde la parte que tiene que velar por la protección de los recursos genéticos. Y recientemente, en el 2010, a nivel mundial, sale el protocolo de Nagoya, que viene a dar un marco más instrumental respecto a la aplicación del convenio de diversidad, y específicamente lo referido a lo que es a la distribución equitativa de los beneficios en el uso de los recursos genéticos. Y más recientemente, y restringido a la parte más agrícola, sale el TIRFA, que está restringido, es un tratado que respecto a los recursos genéticos para la agricultura y la alimentación, y que recientemente también ahí fue introducido el tema de las plantas y flores ornamentales. Es por eso que desde el instituto, cuando empezamos a trabajar con el tema de los recursos genéticos, lo hicimos teniendo en cuenta primeramente el convenio de biodiversidad, teniendo en cuenta principalmente los tres objetivos que yo les he citado, y también haciendo hincapié en la distribución equitativa de los beneficios, que después surgió el protocolo de Nagoya, pero el instituto ya tuvo en cuenta este aspecto antes que saliera el protocolo de Nagoya, porque esto empezamos a trabajar hace poco más de 20 años con el tema de los recursos genéticos. Y ahora les voy a mostrar todo el marco jurídico y toda la parte instrumental que requiere respecto a lo que venimos desarrollando en el instituto, que no tiene un orden preestablecido, sino puede tener varios inicios. Yo por una cuestión de presentación lo voy a empezar de una manera, pero puede empezarse de otra manera, digamos, ¿no? Que es lo que se requiere, digamos, incluso previamente a empezar a hacer alguna investigación o empezar a hacer algún acceso a algún recurso genéticos desde el país de origen del recurso genético. Hoy tenemos suficientes instrumentos jurídicos como para hacer valer los derechos, y creo, a mi entender, que está totalmente de nuestro lado hacer valer esos derechos desde el inicio y tener presente estos aspectos para evitar a futuro, digamos, pérdida de beneficios o no poder hacer beneficios por
nosotros mismos no hacer, tomar las precauciones del caso, digamos, ¿no? Entonces, en el caso del instituto, ha habido determinados recursos genéticos que se le ha visto de valor ornamental. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el convenio con las provincias. En Argentina, como lo establece la Constitución, los recursos naturales pertenecen a las provincias. Por lo tanto, y como lo establece el convenio de biodiversidad, son los que tienen la potestad de establecer los requisitos para acceder a los recursos genéticos. Y en este caso las provincias, o sea el Estado que es soberano sobre los recursos genéticos, no puede impedir el acceso, sino que tiene que establecer todos los mecanismos para acceder a esos recursos genéticos, como lo establece el marco del Convenio de Biodiversidad y el Protocolo de Nagoya. Entonces lo primero que hacemos es tratar de tener los convenios con las provincias, de acuerdo a lo que los mejoradores del instituto o el interés que tengan las empresas, se trabaje con qué géneros y o especies, y en base a eso determinar las provincias. El convenio con las provincias a veces es un proceso largo, por lo tanto, conviene tener los convenios ya de antemano antes de empezar a trabajar con algún recurso genético. Nosotros tenemos el caso de algunas provincias que llevamos 4 años de gestión y no podemos lograr todavía el convenio. Primero porque, bueno, es algo en muchas provincias totalmente nuevo, lo que es la aplicación del convenio de biodiversidad y específicamente el protocolo de Nagoya en Argentina. Desde hace 2 años salió la resolución que implementa la aplicación del protocolo de Nagoya. Por lo tanto, a nivel de muchos estamentos provinciales recién está llegando la implementación de todos estos instrumentos y bueno, no es fácil, digamos, establecer los pasos para llegar a la implementación, ¿no? Entonces, en el convenio con las provincias, cuando hacemos un convenio con la provincia, y de acuerdo a lo que dice el protocolo de Nagoya, tenemos que tener lo que se llama el consentimiento fundamentado previo. ¿Esto qué quiere decir? Que acordar con las provincias y que esté de acuerdo a la provincia que accedamos a esos recursos genéticos. Esto es lo primero que se tiene que contemplar en un convenio. Muchas veces, muchos investigadores confunden con el permiso de colecta. El permiso de colecta es una parte del convenio con las provincias, que es de acceso y uso, que nosotros en el caso nuestro hacemos un convenio de investigación y desarrollo de recursos genéticos con valor ornamental. Y posteriormente, o al mismo tiempo que el convenio donde se explicita el consentimiento fundamentado previo, también se establecen lo que se dice en el protocolo de Nagoya, las condiciones mutuamente acordadas. O sea, en qué condiciones, en este caso el instituto, accede a los recursos genéticos, cómo va a ser las compensaciones tecnológicas, económicas y no económicas, con la provincia que se deriven del uso de esos recursos genéticos. Entonces esto es lo que respecta a lo que es el convenio con las provincias, pero también el trabajo con un recurso genético con valor ornamental puede venir por el interés de algunas empresas o instituciones en trabajar o en desarrollar recursos genéticos con valor ornamental de Argentina, ¿no? En estos casos, lo que se hace también es que el grupo de mejoradores del instituto, o de otros institutos, o de otras universidades, quieran trabajar conjuntamente con el instituto en desarrollar recursos genéticos de valor ornamental. En estos casos, lo que se hace es, en el caso de haber un interés de la empresa, se hace un convenio de investigación y desarrollo, donde se explicita con qué género de especies se van a trabajar, aunque no es restrictivo a esto, sino que después se pueden ir agregando. Lo mismo pasa con el convenio con las provincias. Inicialmente se detalla con qué géneros y especies se va a trabajar, pero eso se puede, eso se deja abierto, digamos. Una vez que se avanza con el convenio de investigación, va a un convenio de comercialización, en el caso de llegar a alguna variedad. En ese convenio de comercialización se detallan las condiciones mutuamente acordadas que establece el protocolo de Nagoya, en donde principalmente se tiene que detallar cómo va a ser la distribución de los beneficios que se obtengan de la comercialización de esa variedad. También puede ocurrir, el registro de las variedades, que fuera de Argentina, el resto del mundo, se les ceden los derechos para que estas empresas sean las que registren las variedades
en los mercados que considere la empresa, y es una forma que tenemos de estar presente en los distintos mercados a través de estas empresas y recibir las regalías de cada uno de los mercados, digamos, ¿no? O sea que ahí, en esas condiciones mutuamente acordadas, uno de los puntos principales es el tema de las regalías, o sea, los beneficios económicos que se van a recibir de acuerdo a la comercialización de ese producto. También, los grupos de mejoradores del instituto puede ser que también desarrollen variedades, eso se registra. En el caso del mercado de Argentina lo registramos nosotros, el instituto, y también puede ocurrir que estas variedades sean de interés por parte de las empresas, entonces se otorga un convenio de licenciamiento de variedades para la comercialización en los mercados que considere la empresa. Y en este convenio de licenciamiento también se contempla el tema de las regalías y las condiciones mutuamente acordadas para especialmente el tema de los beneficios, digamos. Este es un poco el mapa, digamos, fuera de lo que es la parte más bien técnica de mejoramiento y de colectas, todo el marco previo que hay que tener presente cuando vamos a trabajar con un recurso genético, para poder el día de mañana, llegado a tener un producto, tener todo aceitado, toda esta parte, para poder hacer este uso, y si no, como es, nos queda frenado el trabajo de todo el desarrollo de investigación. Y todo este marco jurídico que hay ahora, creo que está haciendo replantear alguna estrategia de trabajo de algunos investigadores, o debería ser replantear. En el caso de Argentina, la resolución que pone en práctica el protocolo de Nagoya, por ejemplo, en uno de los anexos dispone que los investigadores que han trabajado previamente con material nativo tienen que blanquear esa situación, digamos, y o sea que empezar a establecer el convenio con las provincias. Está detallado cómo serían esas condiciones para poner en forma, digamos, en blanco todos esos trabajos. Y también en el Instituto Nacional de Semillas, cuando se va a registrar una variedad obtenida a través de una especie nativa, también se requiere hoy en día el convenio con la provincia. O sea que estos aspectos cada vez van a ser más restrictivos, y hay que tenerlo en cuenta, porque todo esto que les muestro acá, que es un resumen, es muy dinámico. O sea, el convenio de diversidad tiene su brazo ejecutor, es la COP, la Conferencia de las Partes, que se hace cada 2 años, y cada 2 años van avanzando con resoluciones y cada vez más detalles, que hay que estar atento a lo que se decide en cada una de esas convenciones bianuales, para ir ajustando estos aspectos, digamos, ¿no? Y a su vez, la aplicación de esto, tanto del convenio como el del protocolo de Nagoya, a nivel de cada país también van a ir avanzando en la implementación, por lo tanto van a ir saliendo resoluciones y disposiciones que hay que tener presentes. Esto es una parte, o sea que respecto a lo que es convenios, tenemos con empresas. Nosotros empezamos en el año 2008 con la empresa Sakata Seed de Japón, que después van a tener la charla de uno de los coordinadores que estamos trabajando con ellos. En el 2014 se inscribe la primera variedad, Magic Carpet. Bueno, en el 2008 se inscribe la primera variedad, Yellow Cross-Eyed, en el mercado japonés. En el 2014, la variedad de Magic Carpet para el mercado de Estados Unidos, Canadá y la Comunidad Europea. En el 2015, con ProWinner, hacemos el primer licenciamiento de una variedad del instituto, que es el Garden Rose de Calibracoa, para el mercado de Estados Unidos. Y desde el 2017, otra variedad de Mercadonia, el Yellow Jewel, en el mercado de Europa y Japón. Posteriormente, también salió otra variedad, que es flor de corte, que es el Oxypetalum, para el mercado de Japón. De todas estas variedades, estamos o hemos recibido, algunos ya no están más en el mercado, como es el Garden Rose,
todos los años las regalías. Entonces, con las empresas que está contemplado, se explicita en el convenio con la empresa que se va a hacer respetando los objetivos del CBD y del protocolo de Nagoya. La empresa reconoce la propiedad de los recursos genéticos que son de origen argentino. Se explicita la financiación, qué es lo que va a financiar la empresa. Básicamente es los viajes de colecta, toda la infraestructura necesaria para el viaje de colecta, y también las evaluaciones que se hacen en el Instituto del Material Colectado. La mayor parte de las veces, para no decir casi todas las veces, no se transfiere directamente el material genético a la empresa, sino que se hace una primera evaluación en el instituto, y de esa evaluación después sí se transfiere el material genético seleccionado. Después, bueno, se detalla también los derechos del registro de variedades, tanto en la Argentina como en el resto del mundo, a quienes les corresponden, ¿sí? Al INTA o a la empresa. Se establece también las compensaciones económicas, o sea, las regalías, de acuerdo al grado de desarrollo de la variedad, el grado de participación entre los investigadores del instituto y los investigadores de la empresa. Va a variar el porcentaje de participación en estas compensaciones, o sea, en las regalías, entre la empresa y el INTA. Tiene que hacer un informe comercial de las variedades anualmente en cada mercado, cuál fue la cantidad comercializada en cada mercado y el precio que ha tenido en el mercado para sacar el valor total de la comercialización y de ahí hacer el cálculo de las regalías. Por eso que por un lado tenemos en el convenio se dejan definidos los beneficios monetarios que estarían dados por la financiación de todo el costo, como también las compensaciones económicas. Pero también, no menor, y que muchas veces no se tiene en cuenta, que son, porque lamentablemente a veces desde los países fuente de los recursos genéticos pensamos más que nada en los beneficios monetarios, sino que también es importante los beneficios no monetarios, que es el intercambio técnico-científico que se produce entre los técnicos de las empresas y en este caso del instituto, las capacitaciones que se derivan de eso directamente de los convenios o que se derivan de eso. El hecho que esté haciendo este curso internacional y que es el 10º curso, bueno, es una consecuencia, es un beneficio no monetario de todo esto, de este periodo de interacción con las empresas, entre otras cosas, ¿no? Después también el beneficio para los productores argentinos es porque van a poder acceder a un material, a un desarrollo que está presente en el mercado internacional, pero los productores argentinos no van a pagar las regalías. Que hasta ahora, en algunos casos, están pagando regalías de variedades comerciales que tienen su origen en especie nativa, ¿no? Y respecto a, bueno, se establece también específicamente los plazos del convenio, los plazos de los derechos de comercialización, los plazos de confidencialidad de determinadas información. Y respecto con los convenios con autoridades competentes, con las provincias, se hacen de investigación y desarrollo. La posibilidad de convenios con empresas se deja en forma explícita, en conocimiento con las provincias de que puede derivar un material desarrollado, que hagamos convenios con las empresas. Se establece también, se deja explícito en forma clara cuáles son las compensaciones económicas, o sea, parte de las regalías que recibe el INTA de las empresas, estas compensaciones económicas, parte de estas son derivadas a las provincias, y eso se deja explícito en el convenio. Otra cosa que también se deja en el convenio, que es el recurso genético por el cual se firma este convenio, es para uso exclusivo de la parte ornamental. Y también se deja explícito la posibilidad de capacitaciones del personal técnico de las provincias que está relacionado con los recursos genéticos, y también cada vez que hay un viaje de colecta, que se gestiona el permiso de colecta, se invita a los técnicos de la provincia a hacer en forma conjunta
el viaje de colecta, como también ese personal técnico es invitado a venir a capacitarse al instituto. Y por último, lo que establece el protocolo de Nagoya, una vez cumplido todos los objetivos del acceso, el uso sostenible, la distribución equitativa de los beneficios, establece que, por último, se emitiría por cumplir con todos los objetivos el certificado de cumplimiento, que es lo que estamos gestionando ahora en el punto focal en Argentina. El punto focal es el punto que representa al convenio de diversidad, en este caso en Argentina, que es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y como tenemos las condiciones para gestionar el certificado de cumplimiento, es lo que estamos en este momento tratando de gestionar, que ya lo tiene por primera vez en Argentina una empresa, el certificado de cumplimiento. Por lo tanto, respecto a lo que es el acceso, tenemos el convenio con las provincias en el marco del convenio de diversidad y el protocolo de Nagoya. El acceso contempla las características de la colecta. La colecta es semilla o partes de plantas, eso bueno, lo va a explicar mejor después Julián. Después se hace la propagación, una primera evaluación, la domesticación y mejoramiento en el instituto, la investigación y desarrollo con las empresas, y respecto al uso, una vez obtenidas las variedades, se inscribe a nivel nacional por el INTA, a nivel internacional lo hacen las empresas. En este momento tenemos convenio con 4 empresas. Se hace un convenio de transferencia con empresas y productores. Los beneficios, como le dije recién, contemplado la distribución en base a los objetivos del convenio de biodiversidad y el protocolo de Nagoya. Otro beneficio es que también ha derivado a que podamos hacer programas y proyectos de investigación nacionales en todo relacionado con los recursos genéticos, investigadores formados en todos estos aspectos jurídicos para hacer las negociaciones con las empresas y con las autoridades competentes para acceder a los recursos genéticos, y también investigadores formados en mejoramiento de recursos genéticos con valor ornamental. Otra cosa que se ha logrado con esto es una valoración de los recursos genéticos, en este caso con valor ornamental, pero hemos establecido un camino, digamos, desde un país de origen de los recursos genéticos, cómo debería implementarse el convenio de biodiversidad y el protocolo de Nagoya. También se ha logrado una valoración por parte de las provincias con las cuales tenemos convenio. En este momento tenemos convenio con 5 provincias, tanto de los funcionarios y a nivel de los técnicos que están relacionados con todo el tema de biodiversidad y recursos genéticos. El reconocimiento de la UPOV, que es la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales, o sea, es un organismo internacional que da el marco jurídico, digamos, para los obtentores y ejercer los derechos de las obtenciones vegetales. Y también el tema de Zacata, que fue con la empresa que hicimos todo este desarrollo que les acabo de explicar, que implementó este protocolo que hemos desarrollado juntos en Indonesia para desarrollar una nueva variedad de impatiens resistente a las altas temperaturas. Es el Sampatiens, que muchos de ustedes lo conocerán, que ya están en el mercado mundial, y cuando hace el anuncio en la página web de Zacata, el desarrollo de esta nueva variedad, en una parte describe que el desarrollo de esta variedad se hizo teniendo en cuenta toda la experiencia previa realizado con el INTA en el marco del convenio de biodiversidad. Y también la UPOV en el 2017 nos financia un video, que bueno, creo que ya fue explicado, que ustedes ponen UPOV INTA en YouTube y les va a aparecer esto, en donde en casi 12 minutos se describe todo esto que yo le estoy dando a la presentación y todo lo que le va a explicar Julián, está también descrito acá, todo ese camino
y lo financió el UPOP como uno de los primeros casos, por no decir el primero, a nivel mundial, de aplicación efectiva del Convenio de Biodiversidad y el Protocolo de Nagoya. Conclusiones, entonces, todo el aprendizaje que se hizo para implementar esto, que se tuvo que hacer sobre la marcha, con idas y vueltas, con tal vez un paso adelante y 3 pasos atrás, todo el conocimiento que se generó con eso y la experiencia, haciendo camino al andar, bueno, ya está el libro que hemos resumido toda esta experiencia, y una parte de un subcapítulo van a tener toda la experiencia previa que hubo en el Mundial, que hubo en el mundo en la década del 90 y principio de los 2000, de las experiencias y malas experiencias que hubo en la implementación, digamos, del acceso a los recursos genéticos, todas las experiencias muy accidentadas que ha habido, digamos, ¿no? Todo lo que hemos aprendido en lo que respecta al acceso, los nuevos conceptos que hemos tenido que desarrollar, un vocabulario técnico para dejar muy bien la parte jurídica aclarado, digamos, ¿no? El concepto de, por ejemplo, lo que es un acceso, o sea, porque no se le transfiere ni un género ni una especie a las empresas, sino un acceso que es el ejemplar colectado. Previamente hubo experiencias donde se le han transferido a las empresas los derechos de uso de géneros, por toda esa falta de experiencia previa y de un marco jurídico aplicado, digamos, ¿no? Todo el aprendizaje que hicimos en lo que refiere al conocimiento en mejoramiento a partir de recursos genéticos nativos, todo respecto al uso, la experiencia con las empresas, la comercialización, llegar a los mercados principales a través de estas empresas, y conocer el mercado mundial, las tendencias, cada mercado tiene sus particularidades. Otra cosa es no extractivo, perfectamente se puede a través de la colecta de semillas o colecta de un esqueje y totalmente aportar a la conservación, a diferencia de lo que está pasando en otros usos de los recursos genéticos, ¿no? No ornamentales. Los avances científicos, se han descubierto nuevas especies, se han aplicado nuevas técnicas de mejoramiento, y también descubrir todo relacionado al manejo agronómico, también importante cuando se desarrolla una variedad de una nueva especie para poder hacer la transferencia a los productores y que para ellos sea viable desde el punto de vista técnico y también económico la producción comercial. También es el aprendizaje en la distribución de beneficios en forma equitativa. Esto fue tal vez el principal aporte cualitativo que hemos hecho en todos estos años de experiencia, en que se logró en forma concreta una experiencia de distribución de beneficios hasta la zona de origen, tanto en forma jurídica como geográfica, de los beneficios del uso de un recurso genético. Las conclusiones finales son, es un proceso largo, todo esto que les expliqué es un proceso largo que requiere de revisiones. Cada convenio que hicimos con la misma empresa, cada renovación de convenio, o cada convenio que se hizo con una nueva empresa, se fue mejorando el contenido técnico, el contenido jurídico. Lo mismo pasó con el tema de las provincias, que hay que estar consensuando intereses de las empresas, intereses de las provincias, siempre sin salirnos del marco del convenio de biodiversidad y el protocolo de Nagoya, pero las negociaciones no son fáciles. Las provincias, según las provincias, hay visiones más conservadoras, hay visiones más conscientes de lo que significa la aplicación del convenio de biodiversidad y el protocolo de Nagoya. No hay recetas, esto es una mejora continua, y ese diagrama que le mostré yo se puede empezar desde cualquier lado, no necesariamente como lo empecé yo, pero empecé de una forma para poder explicar hoy en esta presentación. Y cada convenio, cada negociación, incluso muchas veces, cuando se hace un viaje de colecta, hay algo nuevo que se aprende y hay que contemplarlo en los siguientes
convenios, tanto con las provincias como con las empresas. Requiere un trabajo en equipo multidisciplinario. En el caso de INTA, lo empezamos desde el instituto, cuando hay un interés de un convenio con una provincia o con una empresa, pero después tenemos el apoyo del equipo del INTA que está relacionado con lo que son la parte de vinculaciones desde el punto de vista técnico, y después va a la parte jurídica del INTA para darle ese marco jurídico y después de ahí seguir negociando con las empresas. Otro tema es la objetividad en el trabajo técnico-jurídico que se hace con recursos genéticos. Nosotros empezamos a trabajar con una empresa, y el hecho de trabajar con una empresa ya plantea el recelo de la otra empresa de acuerdo a la objetividad del trabajo. Así que lograr nosotros el convenio con una segunda empresa requirió 2 años de negociaciones, 2 viajes del coordinador de la empresa hacia Argentina, observación in situ del trabajo nuestro, participación de un viaje de Coleta, hasta que entendió el trabajo objetivo que se hace desde el Instituto de Floricultura con respecto a la confidencialidad de las actividades, del material y de la información. Y por eso es que hoy tenemos convenios con 4 empresas. Esto es muy importante en cuanto a la objetividad del trabajo, más tratándose de una institución oficial. Por eso que hoy hay un marco legal para el acceso y uso de los recursos genéticos. Hoy los países, origen de los recursos genéticos, especialmente de los países de Latinoamérica, con una gran riqueza en biodiversidad y potencial medicinal, farmacéutico, cosmético, ornamental, alimento funcional, aromático y todo lo otro uso que ustedes quieran darle, por supuesto también de la agrícola tradicional, digamos, ¿no? A nivel de proteínas o vitaminas, tenemos el marco legal para hacer valer nuestros recursos, pero me parece que requiere una mirada, un cambio de mirada desde los países de Latinoamérica. Y otra cosa que hemos logrado del instituto es que no esperar que venga una empresa para que nos diga qué recursos genéticos tenemos y qué podemos hacer con esos recursos genéticos, sino que el grupo técnico del instituto hoy puede decir qué recursos genéticos tenemos y qué podemos hacer con esos recursos genéticos y ofrecérselos a las empresas. Esto fue un poco resumidamente, no, la verdad que no tengo acá ni una hora nada, Verónica, espero haber respetado los tiempos, pero en forma breve, toda esta experiencia de la parte jurídica y formal en el trabajo con los recursos genéticos. Así que espero haber sido claro y bueno, si hay preguntas, a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Hay unas preguntas, pero te las voy a hacer al final. Ahora va a pasar a exponer Julián Greppi. Julián es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía y Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Morón. Tiene una maestría en floricultura, otorgada por la Universidad de Lomas de Zamora. Se formó en taxonomía en el Instituto de Recursos Biológicos del INTA, ingresando como investigador en el 2008. Se especializa en taxonomía, recolección, caracterización, domesticación y mejoramiento de nativas con fines ornamentales. Estamos con vos, Julián. Todavía está silenciado. Está silenciado, Julián. Ahora sí, ¿no? Hola. Ahora sí. ¿Me escucha bien? Sí. Bueno. La pantalla. Ahí está. Ahí se ve bien, ¿no? Sí, se ve espectacular. Perfecto. Bueno, entonces yo les voy a contar un poquito la experiencia que tenemos en cuanto al desarrollo de un nuevo cultivo ornamental, aprovechando los recursos genéticos nativos. Y voy a basar la presentación a modo de ejemplo sobre Mecardonia, ¿no? El género Mecardonia.
Bueno, el objetivo del uso de los recursos genéticos para el desarrollo de plantas ornamentales puede abordarse desde dos caminos, ¿no? Uno sería el incremento de la variabilidad de cultivos existentes, como es el caso de petunia, ¿no? Que es un cultivo ya que está bien establecido en el mercado de plantas ornamentales de todo el mundo, ¿no? Desde mediados del siglo XIX que las petunias ya se cultivan, pero sin embargo aún existen especies o variabilidad en la naturaleza que podría incorporar alguna novedad al cultivo, ¿no? Sin ir más lejos, en el año 2017 nosotros en Argentina encontramos en la provincia de Corrientes una nueva especie de petunia, que el nombre científico es Petunia correntina. Hicimos la publicación científica en el 2019, si no me equivoco. Y bueno, esa especie hoy se está evaluando y ojalá sirva para aportar alguna novedad a este cultivo, ¿no? Y el otro objetivo sería directamente el desarrollo de nuevos cultivos, es decir, la incorporación al mercado de géneros botánicos novedosos desde el punto de vista comercial, ¿no? Y ese es el caso de Mecardonia, que es sobre el cual les voy a hablar, voy a basar mi presentación. Mecardonia comercialmente no era aprovechado y prácticamente fuimos los primeros en abordar el desarrollo de este género como un cultivo ornamental. Así que es un género que es de muy reciente introducción en el mercado, ¿no? O sea que hay muchísimo por hacer, si bien ya hay algunas variedades, son muy poquitas todavía, pero bueno, tiene mucho potencial. Bueno, el género Mecardonia es un género americano, pertenece a la familia Plantaginacea, y actualmente se reconocen 9 especies. La taxonomía es bastante complicada, hay mucha variabilidad, pero hasta el momento los taxónomos han agrupado esa variabilidad en 9 especies botánicas, 9 especies reconocidas. Una de ellas tiene 5 variedades. La mayoría de las especies, si bien el género tiene una distribución bastante amplia en el continente americano, desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de la Patagonia, en Argentina y Chile, la mayor concentración de especies, es decir, el centro de diversificación o de especiación, se encuentra en el noreste de Argentina, sur de Brasil y en Uruguay. Bueno, estas son las especies que actualmente se reconocen para el género. Todas, un dato importante, que lo vamos a abordar más adelante, pero ya se los voy adelantando, es que todas las especies tienen flores de color amarillo, salvo Mecardonia acuminata, la primera de la lista, que es originaria de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos, no la tenemos en Argentina. Mecardonia acuminata tiene flores blancas y el resto todas tienen flores amarillas, lo cual es un impedimento para que el cultivo, digamos, crezca a mayor escala, digamos, comercialmente, porque es necesario tener variabilidad de colores, ¿no? Siempre que, si contamos con 1 o 2 colores solamente, el crecimiento comercial del cultivo como que es un poco limitado. Si logramos obtener mayor variabilidad de colores, seguramente, sumado a las otras características ornamentales que tiene este género, si le sumamos a esas características nuevos colores, o una gama amplia de colores, este cultivo realmente sería mucho más importante, ¿no? Y ese es el principal objetivo que hay que abordar en el mejoramiento. Bueno, de estas 9 especies, como les dije, hay una que es Mecardonia procumbens, la última de la lista, que tiene 5 variedades, y las que están incluidas aquí en este corchete, o en este corchete, son las especies nativas de Argentina. En Argentina tenemos a Mecardonia grandiflora, Mecardonia serpilioides, Camogaguae, Reneae, y 4 variedades de Mecardonia procumbens. De estas especies hay 2 que eran desconocidas hasta no hace mucho tiempo, que son Mecardonia Camogaguae y Mecardonia René. Estas dos especies las describimos nosotros, es decir, las encontramos son las 2 son originarias de la provincia de Corrientes,
Y bueno, eran especies desconocidas, así que bueno, también tuvimos que bautizarlas, ¿no? Ponerles los nombres científicos. También, bueno, las publicaciones, se hicieron las publicaciones botánicas taxonómicas correspondientes. Bueno, con respecto a las etapas que contempla o que involucra el desarrollo de un nuevo cultivo ornamental utilizando recursos genéticos nativos, según nuestra experiencia, de acuerdo a nuestra experiencia, lo podemos dividir en estas etapas, ¿no? Una primera etapa que sería la colecta del germoplasma, una segunda etapa que involucraría la caracterización y la domesticación, una tercera etapa que es el mejoramiento genético, de acuerdo a los objetivos buscados, en este caso, bueno, ornamentales. Y una vez que ya tenemos un material o una variedad, esa variedad hay que formalizarla, ¿no? Hay que hacer su correspondiente registro o patente de acuerdo al país. Y una vez que está la documentación que habilita a su comercialización, bueno, se realiza la transferencia al mercado. Ahora voy a tratar con un poquito más de detalle cada una de estas etapas. Bueno, ¿a qué llamamos germoplasma? Una pequeña definición para entrar en tema, ¿no? Bueno, el germoplasma se aplica, es un concepto que suele aplicarse a las especies de interés agrícola y alude a la diversidad genética de estas. Y está representado por cualquier parte u órgano de la planta que nos permita regenerarla o reproducirla, como las semillas, esquejes, tubérculos, bulbos, etc. Bueno, a partir de la colecta del germoplasma, tenemos acceso a la diversidad genética que nos permite llevar a cabo la selección de las características deseadas para el desarrollo de los cultivares. Obviamente, para iniciar la colecta de germoplasma hay que tener en cuenta todo lo que comentó Daniel en la charla previa, ¿no? Respecto a los permisos y a las cuestiones legales que hay que cumplir, ¿no? Bueno, el germoplasma podemos decir entonces que es la materia prima para nosotros, los mejoradores, ¿no? Utilizando la variabilidad que nos ofrece la naturaleza, a partir de ella podemos hacer un trabajo de selección y finalmente agrupar todas esas características que nosotros buscábamos en un individuo, ¿no? en un cultivar, en una variedad. Que puede ser una variedad de semilla o un clon, ¿no? Una variedad clonal, que es básicamente lo que hacemos nosotros en este momento, porque al trabajar con especies nativas, al incorporar al cultivo especies nativas, hay un alto grado de heterocigosis, un alto grado de variabilidad genética. Entonces, lleva mucho tiempo realmente lograr una variedad a un cultivar de semilla, que se multiplique por semilla, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es seleccionar genotipos. Una vez que obtenemos un genotipo que tiene las características adecuadas para transformarse en un cultivar, ¿no? en una variedad comercial, bueno, ese genotipo simplemente se propaga o se multiplica de manera gámica, ¿no? En el caso de Mecardonia es a partir de esquejes, del enraizamiento de esquejes. Bueno, acá en las fotitos a modo de ejemplo, a la izquierda tenemos algunas especies nativas de Mecardonia, con mucha variabilidad, y bueno, a la derecha un cultivar selecto, ¿no? Que es, como les dije antes, una variedad que se multiplica gámicamente, es un clon. Bueno, siguiendo con la colecta de germoplasma, ¿qué colectar? Bueno, cuando estamos en la etapa inicial de nuestro trabajo de mejoramiento, o sea, el primer paso obviamente es conocer la diversidad con la que contamos, ¿no? Cuando empezamos a trabajar con Mecardonia, realmente teníamos una sola colecta, o sea, que fue la que nos dio, a partir de la cual pusimos el ojo sobre el valor ornamental que tiene este género, ¿no? Entonces, necesitamos conocer, antes de empezar a trabajar en el mejoramiento de este género, conocer qué variabilidad nos ofrece la naturaleza, y en nuestro caso, qué variabilidad nos ofrece este género en el país, ¿no? Porque estamos trabajando con especies que son nativas de Argentina, no estamos incorporando especies nativas de países
vecinos, ¿no? Porque hay otras especies de mecardonia que crecen, por ejemplo, en Brasil y que en Argentina no tenemos, o en Uruguay y que en Argentina no tenemos. Bueno, entonces, cuando estamos en la etapa inicial de mejoramiento, necesitamos contar con la mayor variabilidad posible. Entonces nos conviene colectar semillas, ¿no? Porque en poca cantidad de semillas vamos a tener una buena variabilidad. O sea, es más fácil colectar semillas para obtener variabilidad que colectar esquejes u órganos o partes vegetativas de las plantas que vemos en el campo, ¿no? Una vez que ya conocemos más o menos la variabilidad que nos ofrece la naturaleza, bueno, ya empezamos nuestro trabajo de mejoramiento, vamos haciendo todo un proceso de selección y empezamos a tener interés en características puntuales. En el caso de mecardonia, por ejemplo, una de estas características puntuales es, bueno, quiero obtener un color de flor diferente al amarillo. Entonces, cuando salimos al campo, ya no buscamos colectar toda la variabilidad, sino que lo que buscamos es alguna mutación o algún individuo que tenga cierta variabilidad de color en la flor. O sea, nos va a interesar colectar ese individuo, ese genotipo en particular. Entonces, el material que colectamos en ese caso ya no van a ser semillas, sino que partes agámicas, o sea, partes de tallo, esquejes, para poder tener exactamente ese genotipo puntualmente que tiene esa variación de color, por ejemplo, ¿no? Bueno, con respecto, siguiendo con los viajes de colecta, ¿dónde y cuándo colectar? Bueno, para iniciar el viaje de colecta, ya sea de mecardonia o de cualquier género que nos interese, es necesario en principio conocer la distribución geográfica, obviamente, para saber a dónde tenemos que ir, y la fenología de las especies de interés para saber en qué momento tenemos que ir, ¿no? Uno a veces piensa que puede ser fácil encontrar una especie en el campo, en la naturaleza. Por ejemplo, Mecardonia rené crece en la provincia de Corrientes, es endémica de la provincia de Corrientes, pero bueno, la provincia de Corrientes es grande, hay que saber exactamente el punto donde fue colectada, o más o menos tener una referencia para poder llegar a la zona donde se encuentra la población de esta especie, ¿no? E incluso teniendo ese dato a veces es difícil, ¿no? Encontrar las especies en el campo, más en caso de mecardonia, que son pequeñas plantas herbáceas, ¿no? Muy pequeñitas, y entre los pastizales en los campos se dificulta. Así que bueno, nos ayuda mucho si vamos en el momento de floración de las plantas. Entonces hay que tener en cuenta también, para saber en qué momento ir, bueno, hay que tener en cuenta en qué momento la especie florece, ¿no? Va a ser más fácil identificarla en el campo cuando está florecida que cuando no esté florecida. Y bueno, cuando ya vamos teniendo experiencia en la colecta y necesitamos colectar semillas, bueno, tenemos que saber en qué momento también están las semillas maduras o están los frutos maduros, ¿no? Para poder llegar al campo y colectar las semillas que queremos. Bueno, para eso contamos con bibliografía. En Argentina, les comento, se acaba de terminar, ya está publicada una obra muy grande, muy importante, que es La Flora Argentina. Es la primera obra que incluye la totalidad de las especies vegetales conocidas en Argentina, alrededor de 10.000 especies. No recuerdo si son 14 tomos o 16 tomos la obra, es una obra bastante grande. Bueno, también podemos realizar la visita a herbarios, es fundamental realizar la visita a herbarios previo a realizar un viaje de colecta para poder planificarlo. En los ejemplares de herbario, en las etiquetas de los ejemplares de herbario, vamos a encontrar información muy valiosa para poder encontrar o dar con la planta en el campo. Y bueno, y en Argentina también tenemos una página web que es florargentina.edu.ar, donde está digitalizada la obra que se hizo sobre la flora argentina. Hay fotos, y descripciones, distribución. Esta es una página que todavía está en desarrollo, pero ya está muy avanzada. Bueno, siguiendo con la colecta, ¿cómo colectar? Bueno, cuando nosotros salimos al campo, realmente es sencillo, es un trabajo. Lo más difícil es encontrar a la especie y después, bueno,
La colecta en sí no es algo tan complicado, son materiales sencillos que utilizamos. Si vamos a colectar semillas, bueno, utilizamos estos sobrecitos de papel que están a la izquierda. Nunca guardar semillas en bolsitas de polietileno porque se van a humedecer y se van a echar a perder. Necesitamos un material que sea permeable a la humedad, como estas bolsitas de papel. Si colectamos esquejes, utilizamos bolsitas de polietileno. En la foto no se ve, pero es recomendable que tenga alguna perforación para que se pueda ventilar también y que no se acumule tanto la humedad. En el caso de si colectamos material vegetativo como esquejes, en estas bolsitas de polietileno, los guardamos durante el viaje, que un viaje puede durar 5 días, 6 días, una semana, en estas conservadoras o refrigeradoras que van conectadas al vehículo, ¿no? al auto, a la camioneta con la que estemos realizando el viaje, para bajar la temperatura de este material, de los esquejes, de las estacas, y que no se deshidraten, ¿no? Tratar de que transpiren lo menos posible. Es importante que no se deshidraten. También podemos colectar polen, por ejemplo, que después lo podemos utilizar para hacer cruzamientos dirigidos. Y bueno, en ese caso usamos estas pequeñas cápsulas. Bueno, también es importante, no es fundamental para el trabajo de mejoramiento en sí, pero sí es importante para dejar información asentada sobre los materiales que colectamos, es la confección de herbarios, de ejemplares de herbario. Bueno, algunos de ustedes conocerán los ejemplares de herbario, imagino. Cada ejemplar de herbario se tiene que colocar una etiqueta, cada uno puede confeccionar la etiqueta como le parezca, pero es importante que esa etiqueta tenga información sobre la ubicación geográfica del material, dónde se colectó, en lo posible con coordenadas geográficas de latitud y longitud. Bueno, quién lo colectó, bueno, la fecha, información también podemos agregar si ese material, si esa especie, si esa planta estaba florecida o fructificada en ese momento. Bueno, y esos ejemplares de herbario deberían estar depositados en un herbario oficial, ¿no? Para que cualquiera pueda tener acceso a esas informaciones, a esa información. En nuestro caso, depositamos los ejemplares que colectamos en el herbario BAB. Cada herbario oficial tiene una sigla, hay una nomenclatura internacional para los herbarios, y es el herbario del INTA, que está aquí cerquita de nuestro Instituto de Floricultura. Los herbarios también son útiles para el caso que tengamos que hacer publicaciones científicas y citar ejemplares de referencia, ¿no? Porque el ejemplar de herbario facilita mucho la identificación de las plantas con las que trabajamos y es una prueba fehaciente de que la planta con la que dijimos haber trabajado es efectivamente la especie que nosotros decidamos, ¿no? O sea que es importante, no siempre se hace, pero es importante cuando uno publica o hace un trabajo científico con plantas nativas, para la temática que sea, en este caso para el desarrollo de cultivos ornamentales, asentar o dejar como cita en alguna parte del trabajo qué materiales utilicé y dónde están depositados esos ejemplares del herbario para que cualquiera pueda chequear si realmente trabajamos con la especie que nosotros pensábamos, ¿no? Y no hubo un error de identificación. Bueno, pasando a la segunda etapa, que sería la caracterización y la domesticación. Bueno, esta etapa involucra, bueno, ver qué potencial puede tener la especie o el género con el cual vamos a trabajar, desde el punto de vista ornamental en este caso, ¿no? Y bueno, con respecto a la caracterización de uso de las mecardonias, bueno, por tratarse de pequeñas plantas herbáceas, con porte globoso, algo decumbente, son ideales para su uso como borduras, en canteros y en macetas. Hay algunas fotitos acá que puse a modo ilustrativo, donde hay una maceta combinada con otras plantas y hay una mecardonia en el borde. Bueno, aquí en el medio una mecardonia en una maceta colgante, y en la foto de la izquierda, mecardonias como bordura en un cantero. Ese sería el uso
potencial para este cultivo. Bueno, siguiendo con la caracterización, también es importante conocer la fenología, ¿no? Para saber este cultivo, para qué época del año podría ser comercializado. En el caso de las mecardonias, son plantas de floración primavera o estival. La floración puede ser más o menos temprana, hay variabilidad, ahí tenemos que seleccionar nosotros los individuos que tengan la floración más temprana, porque es importante que al momento de iniciar la primavera, que es el momento de mayores ventas, las plantas ya estén en plena floración para que sean más atractivas para los consumidores, ¿no? Entonces, si nuestras variedades florecen un poquito tarde en la primavera o ya iniciada la primavera, bueno, vamos a perder varios días o semanas de ventas, ¿no? Es importante en lo posible que florezcan lo más temprano posible, incluso un poquito antes de que inicie la primavera, o mejor todavía si es un poco antes de iniciada la primavera. Con respecto a la maduración de los frutos maduran aproximadamente alrededor de los 30 días de realizada la polinización. Bueno, con respecto a siguiendo un poquito con la biología floral, bueno, son plantas esta información es útil para iniciar el trabajo de mejoramiento, ¿no? Si voy a hacer mejoramiento y voy a hacer cruzamientos dirigidos, tengo que saber cuál es el mecanismo por el cual se reproduce sexualmente estas plantas, ¿no? En el caso de las mecardonias, bueno, son plantas de fecundación cruzada, y la polinización es entomófila. Al ser la polinización entomófila, corro mucho riesgo yo, si voy a hacer cruzamientos dirigidos, que cuando vaya a polinizar una flor que ya esté abierta, ya haya sido polinizada previamente por una abeja, por un insecto. Entonces, tenemos que tratar de ganarle al insecto y polinizar la flor antes del momento de antesis, ¿no? Antes que la flor esté abierta. Pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que el estigma tiene que estar receptivo. Bueno, en la fotito que está acá abajo a la derecha hay 2 pimpollos y una flor abierta. En el pimpollo que está en el medio, es un día o tal vez horas antes de que la flor se abra por completo. Entonces ese sería el momento para realizar nuestro cruzamiento dirigido. Cuando el pimpollo, cuando la corola está a punto de abrirse, que ya sobrepasó al cáliz, no como en el pimpollito más chiquito que está a la izquierda, que la corola todavía no sobrepasa el cáliz. Cuando la corola ya sobrepasa el cáliz, podemos removerla, sobre el receptáculo y el cáliz queda el estigma, como está acá en este dibujo, y el estigma ya está receptivo en ese momento y podemos realizar la polinización sin ningún problema. El insecto todavía no pudo haber polinizado esta flor porque estaba cerrada, así que nos vamos a asegurar de que el polen que va a fecundar los óvulos es el polen que nosotros queríamos, ¿no? Bueno, acá en esta tablita es parte de un ensayo que se hizo con algunas especies de mecardonia, donde bueno, se realizaron autopolinizaciones y efectivamente las plantas no se autofecundan, estas especies no se autofecundan porque no hubo ningún fruto formado. Bueno, también hicimos un trabajito respecto a la caracterización citológica para conocer un poco los niveles de ploidía, los números cromosómicos de estas plantas, y nos encontramos que son todas diploides, salvo Mecardonia kamigawa, que es hexaploide, y René, que es tetraploide. Esta información podría ser importante, por ejemplo, si quiero obtener híbridos que sean estériles, ¿no? Después voy a hablar un poquito sobre la esterilidad de los híbridos, de las variedades, porque acá para obtener una variedad híbrida simplemente puedo cruzar alguno de los diploides con la tetraploide y voy a obtener un híbrido triploide que va a ser estéril, ¿no? Pero bueno, para Mecardonia no es un problema porque, ya van a ver, los voy a comentar más adelante, las especies tienen alto grado de incompatibilidad y las que se cruzan, si producen híbridos, estos híbridos son siempre estériles. Bueno, acá hay una foto, una imagen de los cromosomas. Las A y B son 2 especies diploides, la C es una tetraploide y la D es la hexaploide. Bueno, siguiendo con la caracterización, también
para conocer si estas plantas son de fácil propagación agámica, como les dije al principio, lo que nosotros hacemos es seleccionar clones que después se van a multiplicar a nivel comercial en forma agámica, mediante el enraizamiento de esquejes. Bueno, es importante conocer qué grado de dificultad tiene el enraizamiento. Y en este caso las mecardonias son muy fáciles para enraizar, no hay ningún problema. Hicimos un pequeño ensayito utilizando esquejes, porciones de tallo apicales y subapicales. Se aplicó una hormona de enraizamiento, acá no lo puse, pero era IVA. Y bueno, realmente no hubo diferencias significativas. Todos los esquejes se enraizaron, y las plantas llegaron al momento de plena floración con el tamaño adecuado y al mismo tiempo. Se llenaron las macetas al mismo tiempo, no hubo un retraso significativo de ningún tipo. O sea que para enraizar esquejes no necesitamos usar hormona, lo cual facilita bastante la tarea, sobre todo cuando se trabaja a gran escala, ¿no? Que se hacen muchos y muchos esquejes. Bueno, con respecto a la poda, bueno, a veces estas plantas son perennes o perennes de vida corta, las llamo yo, porque no viven, o sea, hay que cuidarlas mucho para que vivan varios años, con permanentes podas de rejuvenecimiento, trasplantes. Si no hacemos eso, la planta tal vez se comporte como una especie, o sea, a nivel comercial, como una especie anual, ¿no? En nuestro cultivo, en nuestra casa, tal vez la perdamos de un año al otro, pero si aplicamos podas de rejuvenecimiento y trasplantes periódicos, bueno, la planta puede vivir muchos años. Bueno, muchos años no, unos cuantos años. Y rebrotan muy fácilmente, no tienen problema para rebrotar. Bueno, con respecto al frío también no tienen problemas. Acá hay fotos donde se ve que han resistido heladas y han florecido sin problema. Bueno, esta es una tablita donde muestra un poquito la compatibilidad reproductiva entre las especies. Como les decía, no se ve muy bien, muy chiquita la tabla, pero lo que pasa es que era muy larga. Pero se las explico un poco. Acá están las siglas de cada especie y cada variedad. Y como pueden ver en la primera columna, en muy pocos casos se obtienen híbridos. Y en los casos que se obtienen híbridos, en general son estériles. En los casos que se obtuvieron híbridos fértiles, solo un caso, que es el primero, tiene cierto valor ornamental. O sea, estas especies tienen mucha incompatibilidad reproductiva y en muy pocos casos se logra obtener híbridos, y como les dije, en general, por lo menos los híbridos que son de utilidad, que tienen valor ornamental, son estériles. Lo cual dificulta el trabajo de mejoramiento, porque podemos llegar a una F1 y no podemos avanzar a una F2, que sería de interés para obtener mayor segregación, ¿no? Así que ahí hay un freno importante al mejoramiento, o un obstáculo importante al mejoramiento, que tenemos que ver y evaluar cómo se podría sortear, ¿no? Tal vez realizando poliploidizaciones se podría revertir la esterilidad de algún híbrido de interés. Estamos probando también eso. Bueno, acá hay algunas imágenes para mostrar por qué o cuáles son las barreras, ¿no? Que hace que las especies sean incompatibles, que estas especies sean incompatibles. Este es un cruzamiento intraespecífico en Mecardonia flagellaris, o sea que no tendría que haber ningún tipo de barrera, porque es la misma especie que estamos cruzando entre sí, o sea, los dos parentales de la misma especie. Y acá se ve, es una imagen de microscopio donde se ve, este es el estilo y el ovario. Lo que se ve fluorescente son los tubos polínicos, y se ve que hay una gran cantidad, o sea, una muy buena germinación del polen. Los tubos polínicos recorren todo el estilo y llegan al ovario, y finalmente fecundan a los óvulos, ¿no? Acá se ve en la imagen de la derecha un tubo polínico fecundando o ingresando en un óvulo, ¿no? En cambio, este es un cruzamiento interespecífico entre Mecardonia flagellaris y Mecardonia renée, que es un cruzamiento de interés ornamental, y son compatibles, pero
con gran dificultad, ¿no? Por ejemplo, en la primera imagen de la izquierda se ve el estigma y el polen que no germinó. Hay alguna barrera que impide que el polen germine. Acá en la foto del medio, en la imagen del medio se ven los tubos polínicos mal formados, han abortado. Y en la imagen de la derecha se ve que toda esta parte es el estigma y lo que está más abajo es el ovario. Y se ve que los tubos polínicos germinaron, recorrieron el estilo, pero al llegar al ovario mueren o abortan. Y muy pocos tubos polínicos llegan a los óvulos, con lo cual, bueno, esa es la explicación por la cual en este cruzamiento obtenemos muy pocas semillas y a su vez menos todavía son viables, ¿no? En general esto es lo que pasa con todos los cruzamientos interespecíficos entre las mecardonias. Bueno, una pequeña caracterización ornamental a distintas especies. Mecardonia grandiflora, de las que tenemos en Argentina. Mecardonia grandiflora es incompatible con todas las demás especies, el porte es poco compacto y floración muy pobre, o sea, no tiene valor ornamental. Serpilioides, bueno, no conocemos su compatibilidad, no la pude utilizar en el ensayo de compatibilidad. El porte es muy malo, tiene entrenudos muy largos y la floración es muy pobre, tampoco tiene valor ornamental. Kamogawa es incompatible también con todas las especies, o sea, no produce ni una semilla, nunca se obtuvo un híbrido. El porte es poco compacto, la floración pobre, no tiene valor ornamental. Mecardonia René, esta sí, es compatible con Mecardonia procumbens varia fragilaris y con Mecardonia procumbens varia tenela. Son dos cruzamientos de interés con esta especie, porque Mecardonia procumbens varia fragilaris es la única especie en la que hemos encontrado mutantes con variación de color, y Mecardonia procumbens varia tenela tiene porte muy compacto y una floración muy abundante, y a su vez Mecardonia René tiene un porte semicompacto, que no es tan interesante, pero tiene una floración muy buena, muy temprana, es la que tiene floración más temprana de todas, a fin de invierno ya está en plena floración, con lo cual llegamos a la primavera en óptimas condiciones de venta. La flor es grande, y bueno, tenemos poblaciones tetraploides y diploides de esta especie. En rojo, marqué en color rojo lo más destacado de esta especie, y que la diferencia de las demás, ¿no? Lo más destacado desde el punto de vista ornamental, son las características que nos sirven de esta especie. Esta sí que es muy, muy importante. Mecardonia procumbens varia procumbens, bueno, es compatible con las demás variedades de Mecardonia procumbens, pero tiene un porte malo, entrenudos largos, floración pobre, tardía, la descartamos. Mecardonia procumbens varia fragilaris, esta es compatible con las demás variedades de Mecardonia procumbens y es compatible con Mecardonia René, como les decía antes, acá. Si bien tiene un porte malo esta planta porque tiene entrenudos muy largos y la floración es tardía, la característica que tenemos que valorar de ella es que existe una población, si bien tiene flores amarillas como las demás mecardonias, pero existe una población en la que hemos encontrado mutaciones de color, ¿no? Hay flores rosaditas, incluso blanquecinas, o sea que es la planta, es la especie, o esa población de esta especie nos puede aportar esa característica tan buscada, tan deseada para este cultivo, que es la variación de color. Y teniendo en cuenta que se cruza con Mecardonia René, es más importante todavía, ¿no? Porque en sí, Mecardonia fragilaris no tiene valor ornamental, salvo por esa población donde tenemos esa variación de color, pero el porte, la floración es muy tardía y el porte es muy malo, o sea que en sí misma, con ella sola no podríamos desarrollar un cultivar, pero sí lo podríamos desarrollar si juntamos en un cultivar la variación de color que nos aporta esta especie o esta población con las características que tiene Mecardonia René, que son el porte semicompacto, que lo podríamos mejorar un poquito, y la floración muy temprana, ¿no? Bueno, y la variedad tenela, de Mecardonia procumbens, es compatible con las demás variedades de esa especie y con Mecardonia René, o sea que es muy importante. El porte es muy compacto, los entrenudos muy cortos, y la floración es excelente, ¿no? O sea que también esta especie es muy, muy útil. Y por último, Mecardonia hernanioides, bueno, que no nos resulta de interés porque tiene porte malo y floración pobre, tardía. Bueno, esta es una planillita o un esquemita de cómo es el proceso de selección, ¿no? O sea, partimos del año 1, donde hacemos los cruzamientos en la primavera-verano, ¿no? Hacemos cruzamientos y la cosecha de las semillas.
No está estudiado, hay que abordarlo el tema, pero aparentemente las semillas tienen algún tipo de dormición, hay que esperar unos meses para que germinen, recién las podemos poner a germinar y obtenemos buena germinación en el invierno, donde hacemos la siembra. Recién en la siguiente primavera-verano del año 2, esas semillas que sembramos van a formar las plantas, y vamos a plantar esas plantas en maceta desde el 10, y ahí hacemos una primera selección de toda la descendencia de los genotipos candidatos. Esos genotipos candidatos, durante el invierno siguiente, sería el año 2, se van a multiplicar agámicamente para tener varias plantas de cada uno, y finalmente, en la siguiente primavera-verano, hacemos el ensayo campo y la selección de los genotipos a comercializar, y si tenemos suerte, alguno nos va a servir. Todo este proceso lleva 24 meses, ¿no? 2 años. Bueno, objetivos principales del mejoramiento para este género, como les decía, el porte compacto, que lo tenemos, digamos, hay especies que tienen porte compacto, si bien, que es Mecardonia tenela en particular. Floración, abundante floración, también Mecardonia tenela tiene esa característica. Floración temprana y prolongada, Mecardonia renée. Tamaño de flor, Mecardonia renée. Tolerancia a plagas y enfermedades, bueno, hay variabilidad entre las especies y en las especies, y dentro de las especies a nivel intraespecífico, tenemos también variabilidad para poder solucionar algunos de estos problemas que hay, más adelante se los menciono. Esterilidad de genotipos a comercializar, bueno, es importante o es algo a destacar desde el punto de vista comercial, porque si vamos a introducir nuestras variedades en otros países, o fuera de su ambiente natural, es de esperar que no se transformen en un problema, ¿no? Que no se transformen en malezas. Hay registros de que Mecardonia, una especie de Mecardonia en particular, se ha transformado en invasora en algunos países de África y en Asia, no sabemos cómo habrá llegado. Así que es una planta que se adapta fácilmente a otros ambientes. Así que, bueno, es importante a tener en cuenta que nuestros cultivares deberían ser estériles para evitar ese problema, ¿no? El mecanismo por el cual se reproduce en la naturaleza es la vía sexual únicamente, así que si lanzamos al mercado materiales o variedades estériles, no tendríamos problemas en ese sentido. Bueno, y como les vengo mencionando, el objetivo tal vez hoy más importante para el mejoramiento es obtener diferentes colores de flor. Bueno, esto lo paso un poquito rápido porque ya se me está terminando el tiempo, me parece. Pero acá hay, bueno, ejemplos de la variabilidad con la que contamos respecto al porte compacto y la abundante floración, ¿no? Acá podemos ver en la primera foto de arriba que hay distintos portes, y también hay distintos niveles o grados de floración en cuanto a la abundancia, ¿no? Hay variabilidad para trabajar. Lo mismo con la floración temprana. Acá tenemos a la izquierda un material que esta foto fue tomada a inicio de la primavera. Este material de la izquierda no está florecido todavía o está recién empezando, y este ya está en plena floración. También hay variabilidad para trabajar. Lo mismo con el tamaño de flor, hay variabilidad de tamaño de flor. Con el tema de plagas y enfermedades no hay grandes problemas, simplemente los más importantes tal vez son dos. Uno es que, como está en la foto de abajo a la derecha, en determinado momento algunas plantas de Mecardonia se ennegrecen y muere parte de la planta o toda la planta. Bueno, no sabemos muy bien a qué se debe esto. Puede ser algo fisiológico, pero lo importante es que estos materiales los tenemos que descartar y tenemos que quedarnos como con la planta que está abajo, que no tiene ese problema, ¿no? Se mantiene en perfectas condiciones durante todo su desarrollo. Y después, el problema más serio tal vez es una virosis, que es un tospovirus que produce una deformación en las hojas. Realmente no afecta a todos los genotipos, con lo cual tenemos variabilidad para seleccionar y tratar de buscar resistencia genética, pero hay que tener en cuenta que hay un virus que afecta a estas plantas en forma bastante agresiva. Bueno, esto lo paso porque ya comenté sobre los niveles de ploidía. Bueno, acá está en la foto para mostrarles la variabilidad de color que encontramos en una población de Mecardonia flagellaris. Abajo hay flores con distintos colores, son mutaciones, o no sabemos muy bien a qué se debe, pero esta población
Lo que sí sabemos es que tiene variación de color, o sea que es de muchísimo valor. Bueno, les comento un poquito más sobre esta planta. Al cruzarla con otras especies de... O sea, esta planta es viable el cruzamiento únicamente con Mecardonia renée. Como les dije anteriormente, esta planta nos va a ofrecer una variabilidad de color. Y Mecardonia renée nos va a ofrecer un mejor porte, un tamaño de flor más grande y floración muy temprana. Sin embargo, el híbrido que se obtiene es este, de la foto de la izquierda, no tiene un porte demasiado compacto en una maceta. Habría que mejorarlo. Pero es estéril, entonces no podemos avanzar hacia una F2 para buscar más variabilidad, ¿no? A través de la segregación. La forma que encontramos de mejorar este porte, hacerlo más compacto, es a través de una transformación genética, utilizando Agrobacterium. Aquí a la derecha se ve una variedad que se acaba de enviar al registro aquí en Argentina, donde es exactamente la misma planta, pero con este tratamiento con Agrobacterium resógenes, donde el porte sí mejoró notablemente, ¿no? Como les dije antes, si esta planta, este híbrido, fuese fértil, podría lograr lo mismo a través de los cruzamientos y la selección, pero como es estéril, hasta ahí llegamos con el mejoramiento clásico y tenemos que buscar otras herramientas un poquito más sofisticadas para seguir con el mejoramiento. Bueno, también lo podríamos hacer a través de una poliploidización, que lo estamos haciendo, pero todavía no hemos obtenido resultados, que al duplicar los números cromosómicos utilizando sustancias como la colchicina, se podría revertir la fertilidad, la esterilidad, ¿no? Podríamos transformar una planta que es estéril en fértil. Por lo menos eso se ha logrado con otras especies. Bueno, sobre el registro, una vez que tenemos llegando casi a la última etapa de todo este proceso, una vez que tenemos los cultivares, hay que proceder al registro en cada país. Bueno, cada país tendrá su legislación de acuerdo a esto. En nuestro país tenemos el Instituto Nacional de Semillas, INASE, donde se cuenta con el Registro Nacional de Cultivares, que habilita la comercialización de las variedades, y el Registro de la Propiedad Intelectual de Cultivares, que protege la propiedad intelectual, los derechos de los ostentores. Bueno, y les muestro las variedades... Les muestro las variedades que se han creado hasta el momento. Algunas las nombró Daniel en su presentación anterior. Esta fue la primera, Yellow Cross-Eyed, que se desarrolló dentro del convenio de vinculación tecnológica entre el INTA y Sakata. Es un cultivar que se comercializó en Japón. Ahí en las imágenes hay algunas fotos de etiquetas o catálogos que la empresa distribuyó en Japón. La imagen de la izquierda es una etiqueta donde se ve la bandera argentina y la bandera japonesa, el logo del INTA también. Es una etiqueta que se coloca en las macetas que ellos venden, con la planta obviamente. La imagen del medio es un catálogo, donde al consumidor le explican cómo sería el manejo de esta planta. Y bueno, la imagen de la derecha es en un invernadero, las plantas a la venta en bandejas y con una etiqueta que las identifica. Este es otro cultivar que se llama Magic Carpet, que también se desarrolló dentro del convenio de vinculación tecnológica entre el INTA y Sakata. Es un cultivar que se está comercializando todavía en Estados Unidos, Canadá y Unión Europea, ¿no? La empresa es una empresa multinacional, Sakata, y está instalada en muchos países. Bueno, Magic Carpet se le puso ese nombre porque en cantero forma como una alfombra, ¿no? Un tapiz. Y en maceta se comporta como una planta semicolgante, podríamos decir, ¿no? Es algo decumbente como todas las mecardonias. Bueno, esta es otra variedad, Yellow Jewel, joya amarilla. Tiene un color amarillo, si bien es amarilla como las demás, es un amarillo bien intenso. También se desarrolló dentro del convenio entre el INTA y Sakata.
se está comercializando en Japón, Europa, Canadá y Unión Europea. Y a diferencia de la otra, que es muy parecida, pero no es tan decumbente, esta es un poquito más erguida, o sea, en una maceta no colgaría tanto, y es más adecuada para borduras en canteros. La planta no crece más que eso, digamos, es el tamaño máximo que llega a tener 25 centímetros de diámetro aproximadamente y 5 o 6 centímetros de altura. Y a diferencia de la variedad anterior, no forma ese tapiz o esa alfombra, ¿no? Las matitas, al plantarlas a una distancia de 30 centímetros, 40 centímetros, no llegan a unirse entre sí las plantas. Es más compacto. Bueno, este es otro cultivar que desarrollado para Argentina, Guaraní Amarilla INTA. Es similar a la cultivar anterior, es un hermano, digamos, un cultivar, un híbrido, digamos, de la misma generación del cultivar anterior. Tiene las flores un poquito más chiquitas, pero el comportamiento es muy similar. Esta es Potí amarilla, también comercializado en Argentina. Esta fue de las primeras variedades y tiene flores muy chiquititas, ¿no? Es muy compacto, pero tiene flores muy chiquitas. A diferencia del anterior, que tiene flores un poquito más grandes respecto a Potí, ¿no? Esta tiene flores más grandes, esta tiene flores intermedias y esta tiene flores muy chiquititas. Fue, como les dije, de las primeras variedades y todavía no conocíamos toda la diversidad que nos ofrecía la naturaleza. Cuando logramos mejorar el trabajo de exploración en el campo, encontramos, bueno, nuevas poblaciones y nuevas especies y mejores tamaños de flor, ¿no? Y ahí pudimos desarrollar variedades con tamaños de flor más grandes. Bueno, y con respecto al color, bueno, tenemos algunas novedades que se lograron, como les dije, cruzando la población de Mecardonia René con la población de Mecardonia flagellaris, en la que encontramos mutaciones con variación de color, y Mecardonia René. Pero bueno, como les dije antes, no llegan a ser plantas, o los híbridos no son muy compactos, digamos. Tienen una floración aceptable, tienen el color diferente al amarillo, que eso es lo más importante, lo que más se destaca, pero el porte aún no es del todo compacto. Pero lo podemos mejorar, como les mostré anteriormente, haciendo una transformación genética con Agrobacterium rhizogenes. En este caso, este cultivar, Cambá Clara INTA, no tiene hecha la transformación, es un cultivar que se registró previo a que abordemos ese tema, o que empecemos a trabajar con esa herramienta. Así que no es 100% óptimo este cultivar, porque le faltaría mejorar un poquito el porte. Pero sí tiene un color diferente. Este otro se llama Tatarendí, es exactamente la misma explicación, el mismo caso que el anterior. Ese es surge del mismo cruzamiento, y también, el porte, si bien tiene un color nuevo, el porte no es muy compacto en maceta, pero en cantero, por eso se registró, en cantero sí tiene un porte bastante atractivo, o sea, forma unas matas bastante más grandes dentro de la escala para Mecardonia, bastante más grandes el porte que en las otras variedades de Mecardonia. Acá en la foto esta de arriba, donde estoy parado yo, se ven en el fondo unas plantas de flores bien amarillas. Esas son las variedades que les mostré al principio, ¿no? Guaraní, Potí, que tienen flores amarillas, pero son matas más pequeñas, bien compactas. En cambio, estas que tienen nuevo color, no son tan compactas en maceta, pero sí son compactas en cantero, donde alcanzan un tamaño más grande que las otras. Pero bueno, a las empresas les interesa que la planta ya sea compacta desde la maceta. O sea que este material por el momento no le interesó a Sakata, que es la empresa con la que tenemos convenio y trabajamos con Mecardonia.
no les interesó porque ellos quieren que la planta en la maceta sea más compacta. Por eso es que abordamos el trabajo después con la transformación genética con Agrobacterium rhizogenes. Y ahora bueno, aquí en Argentina ya se envió a registro una variedad y se lo estamos ofreciendo a la empresa a ver si les interesa registrar variedades que se hayan obtenido a través de esa metodología, ¿no? Es una transformación genética que no es un transgénico porque la cepa de la bacteria que se utilizó es una cepa silvestre, no es una cepa que esté modificada genéticamente. Esta es la variedad transformada, que ya se las mostré antes, pero sin nombre, ahora les doy el nombre, que se acaba de enviar al registro para Argentina, por el momento, y se llama Tatarendí Extrema INTA. Tatarendí porque surge de la Tatarendí original, digamos que les mostré antes, y se le puso Tatarendí Extrema porque es extremadamente más compacta, ¿no? El porte mejoró muchísimo. Bueno, teniendo en cuenta que ya sabemos cuál es el cruzamiento para obtener plantas de mecardonia más o menos aceptables desde el punto de vista ornamental y con nuevos colores, para terminar de mejorarlas, que lo único que habría que hacer es compactarlas, hacer que su porte sea más compacto, sabemos que lo podemos lograr con Agrobacterium rhizogenes. Entonces ahora sí pensamos que podemos obtener una gama mucho más amplia de colores y ya tenemos algunos genotipos candidatos para nuevos registros. Y acá les muestro dos fotos de ellos, pero también tenemos, por ejemplo, este tiene unas florecitas amarillas diferentes, digamos, con un centro amarillo más intenso, y el limbo, la parte más externa de la corola, es un amarillo más claro. Esta de la derecha tiene flores rosadas. También tenemos materiales con flores blancas y amarillas. Ahí hay una gama de colores con distintos matices, algunas diferencias sutiles, pero que pueden dar lugar a nuevas variedades con nuevos colores. Bueno, ya termino la presentación. Espero que les haya interesado. Muchas gracias por la atención y esperamos las preguntas. Muchas gracias, Julián. Hermosas las mecardonias, como siempre. Vamos a empezar con las preguntas a Daniel. Hay bastantes preguntas. Fernanda dice, ¿qué aspectos se tienen en cuenta para que una variedad como Garden Rose salga del mercado? En promedio en el mercado una variedad tiene una vida útil, digamos, comercialmente, de 4 a 5 años en promedio. Nosotros buscamos tratar de hacer algunas de esas variedades famosas a nivel mundial que hay de todas las especies que nos duren, no sé, 10 años, pero bueno, todavía no hemos logrado, pero sí con la mecardonia logramos en poco tiempo estar en el mercado, sigue en el mercado, ya tiene más de 10 años, son variedades nuevas que van surgiendo, pero la especie sigue en el mercado. Y en el caso de Garden Rose, es por un interés, de acuerdo a la estrategia comercial de Pro and Winner en este caso, fueron más o menos 4 o 5 años que nos pagaron las regalías y después decidieron ya sacarlo de comercialización y se cancela el convenio vigente. Muy bien. Luis pregunta, ¿cuándo obtener esas variedades? Se te cortó la pregunta, si me puedes repetir. A ver, si Luis pregunta, ¿cuánto tiempo les llevó obtener esas variedades? Y promedio bien? Son también 5 o 6 años lograr una variedad, eso algo contestó Julián, creo, en el desarrollo de una variedad. Tengan en cuenta que esto es a partir de una especie nativa, por lo tanto los tiempos promedios por ahí pueden ser más largos que los que obtener una variedad comercial que ya se viene trabajando con una línea, ya sea a nivel de variedades o de series, pero en promedio acá son 5 o 6 años, si no me corrigen los mejoradores. Es el obtener para una variedad comercial. También puede ser que si la variedad, como pasó con el Oxypetalum, es muy primicia en el mercado, con un poco de mejoramiento, domesticación, ya tiene valor de mercado y se puede insertar en el mercado en menos tiempo. Muy bien.
Adriana pregunta, ¿después de cuántas generaciones de mejoramiento es considerada una especie mejorada? Y ya que se pueda llevar a cabo la descripción varietal para su ingreso al catálogo de variedades mejoradas, o sea, registro de la variedad. La primera parte le voy a pedir ayuda a Julián, y la segunda, la segunda pasó con el caso nuestro Lapacho, que lo puede decir también complementarme Gabriela. Era la primera vez, por lo tanto hay que hacer el descriptor de cero, lleva mucho más tiempo hacer el descriptor, y en el caso de Mecardonia, Calibrachoa, que ya hay variedades en el mercado, ya hay descriptores básicos, así que se parte de eso, y es mucho más sencillo, entre comillas, el trámite de la inscripción de la variedad. No sé, la primera parte, Julián, si podés contestar. Sí, complemento un poquito. Con respecto al tiempo que demora llegar a obtener una variedad comercial, partiendo del trabajo con especies nativas, o bueno, o el trabajo de mejoramiento en sí, con especies nativas o no, bueno, eso depende también del grado, digamos, a ver, depende un poco de la suerte, pero también de qué tan ornamentales sean los materiales a partir de los cuales empezamos a trabajar, ¿no? En el caso de Mecardonia, bueno, la primera variedad, como les mostré en el esquemita, puede salir a los 2 años, ¿no? Porque desde que hacemos el cruzamiento hasta que llegamos a la etapa de selección, teniendo en cuenta que la planta tiene un problema de dormición, ¿no? Porque estamos haciendo una generación por año. Bueno, en 2 años podemos llegar a tener una variedad registrada, siempre y cuando los materiales o los parentales hayan sido o hayan tenido características aceptables desde el punto de vista ornamental. Por ejemplo, si yo quiero tener un híbrido compacto con muchas flores, bueno, si yo parto de 2 padres, ¿no? Los 2 parentales, uno ya es compacto y el otro ya tiene buena floración, al cruzarlos es muy probable que obtenga un híbrido compacto y con buena floración, con las 2 mejores características que yo buscaba, ¿no? En Mecardonia, entonces, como mínimo 2 años, partiendo del cruzamiento inicial hasta obtener un genotipo o un híbrido selecto, ¿no? Y después, tal vez 1 año más para todo el papeleo que implica el registro, como dijo Daniel recién, hay que ver si el género con el que estamos trabajando tiene previamente hecho un descriptor o no, si no, habrá que elaborar un descriptor, lleva un poquito más de trabajo, pero bueno, como mínimo 2, 3 años, ¿no? Eso es lo mínimo. Ahora, si partimos de materiales o de parentales, o nuestra colección inicial no tiene un gran potencial ornamental, bueno, obviamente nos va a llevar más tiempo, pero si partimos de plantas buenas, va a ser más fácil, ¿no? Todo depende de los materiales iniciales con los que empezamos a trabajar, pienso yo. Muy bien. Ahora pasamos a las preguntas que son específicamente para Julián. Fernanda y Janina te hacen una pregunta difícil, Julián. ¿Qué impacto tiene sobre la fauna asociada a esta especie nativa un nuevo cultivar con características y colores diferentes de floración? Está difícil. Sí, bueno, es de esperar que nada de lo que hagamos impacte negativamente sobre el ambiente, ¿no? Por eso les comentaba que es importante que en el caso de Mecardonia, sabiendo que hay antecedentes de esta planta como invasora en otros países, es importante que las variedades sean estériles, ¿no? De esa forma eliminamos las chances de que se genere un problema ambiental en otro país, o que la planta se transforme en una maleza e incluso genere perjuicio económico en algunos cultivos, ¿no? Entonces, por eso destacaba yo que es importante que los híbridos o las variedades, los cultivares, deberían ser estériles, ¿no? Al mismo tiempo, esa esterilidad me perjudica a mí en el mejoramiento, porque no podría seguir utilizando esa variedad para desarrollar más, o para utilizarla, o para avanzar en el mejoramiento. Pero desde el punto de vista comercial y ambiental sería bueno que sean estériles. Y bueno, lamentablemente con Mecardonia ahora no hay ningún tipo de estudio referido a eso, es algo empírico nada más, pero
como les dije, no van a ser plantas que se vayan, que invadan ambientes naturales, no van a salir de nuestros canteros, de nuestras casas, las variedades comerciales, así que no creo que puedan generar un impacto negativo. Por otro lado, son bastante atractivas para las abejas, al contrario, o sea, son muy visitadas por las abejas, son melíferas, ¿sí? Y no solo abejas, otros insectos, yo veo que las visitan muchos insectos, que no le generen un daño a la planta, pero digamos, sí aportan, creo que para nuestros jardines serían beneficiosas en ese sentido también, porque atraen distintos tipos de insectos, principalmente abejas. Bien, Elizabeth quiere saber si hay libros de la flora de la provincia de Corrientes. No existe o sea, el INTA en la década del 60 inició un trabajo dedicado a la publicación de las floras regionales, es decir, se dividió el país en distintas regiones y se avanzó en la publicación de distintos tomos donde se abordó en una colección la flora de Jujuy, en otra colección la flora de Buenos Aires, la flora patagónica, bueno, la flora chaqueña. Algunas regiones se publicaron en forma completa, otras en forma parcial. De Entre Ríos, de Corrientes, no, que yo sepa, no hay un trabajo que se llame específicamente Flora de Corrientes. Lo que sí hay mucha bibliografía dispersa, ¿no?, de especies de la región de Corrientes. Y bueno, ahora sí se publicó en Argentina la Flora Argentina, que directamente abarca la flora de todo el país, con lo cual incluye a Corrientes. Muy bien. Carolina pregunta, para el desarrollo del cultivo comercial de mecardonia, ¿recolectaron germoplasma de las 5 especies presentes en Argentina y de cuántas poblaciones diferentes por cada especie? Sí, tenemos una colección bastante completa, están todas las especies que crecen en Argentina, y como les dije al principio de la charla, es importante cuando trabajamos en mejoramiento tratar de conocer lo que más se pueda de la diversidad o de la variabilidad genética que nos ofrece la naturaleza, ¿no? Entonces, es fundamental cuando vamos a incorporar especies nativas o queremos desarrollar un cultivo nuevo a partir del uso de especies nativas, primero conocer la variabilidad con la que contamos y hacer una exploración o una bioprospección profunda o lo más amplia que se pueda de la región o el área de distribución de estas especies, ¿no? Un caso concreto les comento. En otro género, Scoparia, había unas pocas colectas en un momento y buscábamos incrementar el tamaño de flor. Sobre esa planta de Scoparia, que tenía unas flores muy chiquititas, se le realizaron tratamientos con colchicina para poliploidizarla y obtener de esa forma poliploides en los que las flores son en general más grandes, ¿no? Bueno, todo un trabajo de laboratorio arduo que también implica tener bastante suerte, porque después hay que encontrar la aguja en el pajar, ¿no? No es que yo hago el tratamiento y automáticamente voy a obtener el resultado que busco, sino que hay que después seleccionar de todos los tratamientos, de todas las plantas con las que trabajamos, y hay que encontrar la que nos sirva. O sea, no tenemos el éxito asegurado. Y bueno, todo un trabajo arduo, y sin embargo, en la naturaleza había plantas con flores más grandes, o sea, lo que voy. ¿Sí? Pero la conocimos mucho más tarde. Si yo primero conozco todo lo que la naturaleza me ofrece, voy a tener, digamos, puedo acortar bastante el tiempo que me lleva a obtener un resultado, ¿no? Como les dije recién, buscaba flores más grandes y estaba haciendo un trabajo arduo de laboratorio para obtener una flor más grande, y sin embargo la tenía a mano en el campo, en la naturaleza. Era simplemente cuestión de explorar un poquito mejor el campo. Entonces, primero conocer bien lo que nos ofrece la naturaleza. Y cuando buscamos una característica que ya sospechamos, porque ya hemos hecho un trabajo de exploración bueno, y sospechamos que ya en la naturaleza no vamos a encontrar esa característica, bueno, ahí sí echemos mano a otras técnicas, ¿no? Muy bien, hablando de otras técnicas, Luis quiere saber si se usó algún método de mutagénesis
Y Doris pregunta específicamente por radiación gamma. Sí, Si se ha usado. Yo no hice ese tipo de trabajos. Sí colaboré en un tratamiento con Paula. No está Paula, ¿no? En la reunión. No. Ah, bueno, una compañera nuestra que ella sí hizo unos tratamientos sobre mecardonia con rayos para tratar de inducir mutaciones para obtener un color diferente, ¿no? Bueno, pero no llegamos a buen puerto con ese tratamiento. Pero fue muy breve, es una experiencia muy chiquita. Otra pregunta, ¿en qué condiciones se almacena el polen y por cuánto tiempo se puede almacenar para conservar su viabilidad? Yo mencioné cuando hablé de cómo colectar y puse como ejemplo que si colectamos polen usábamos cápsulas. Bueno, en el caso de mecardonia yo no colecté polen porque colectamos generalmente o semillas o esquejes principalmente, pero sí tuve la experiencia de colectar polen de otras especies para otros mejoradores. No sé si tal vez Gabriela, si quiere aportar algo en ese sentido, creo que sabe, ¿no? Vos sabes un poquito más sobre la conservación del polen en Bomarea, ¿era que colectamos polen? Sí, bueno, el polen es una estructura análoga a las semillas y varía con las especies, ¿no? En términos así muy macro, podríamos decir que hay que conservarla a baja temperatura y baja humedad. En Bomarea, como bien menciona Julián, que es un género asociado a la Astroemeria, hemos colectado y guardado por 6 meses y germinaba todavía, pero eso requiere estudios más profundos si necesitas un dato muy concreto. Ustedes saben que, no sé, el maíz, por ejemplo, dura, creo que era 4 horas. ¿No? Cada especie, la longevidad del polen es diferente, hay que analizarlo. Gracias, Gaby. Bueno, después Ana pregunta si los objetivos del mejoramiento cambian con las tendencias del mercado o se suelen mantener. Otra pregunta interesante. Sí, no, cambian permanentemente. Es más, las empresas dedicadas a esto todo el tiempo están ávidos de novedades, ¿no? Permanentemente quieren incorporar novedades. Es como un mercado similar lo podemos ver con los celulares, con los autos. Todo el tiempo están tratando de renovar su oferta con nuevas variedades, nuevas variedades de los cultivos que ya trabajan y en lo posible incorporar nuevos cultivos, ¿no? Sí, ahí Daniel quiere aportar algo. Y también sobre la marcha pueden complementar o cambiar el objetivo, como ha pasado con alguna empresa que van primero para obtener una variedad desde el punto de vista ornamental, digamos, la cuestión estética, pero también después fueron agregando por el material nativo que encontraron para agregar, por ejemplo, resistencia a enfermedades. Entonces el objetivo ahí cambia para lograr variedades comerciales que ya hay o nuevas con resistencia a determinadas enfermedades que son muy importantes económicamente en esa especie. Bien, y Noemí por último pregunta si pensaron en usar hibridación somática para hacer cruzamientos en mecardonia. No, por el momento no, pero podríamos, estamos pensando en incorporar nuevas metodologías justamente por el tema de incompatibilidad, ¿no? Por el problema de incompatibilidad que tienen estas especies, que podemos llegar por la vía natural, digamos, hasta una F1 y ya no podemos aprovechar una F2 que sería de gran valor seguramente. Bueno, muy bien. Muchas gracias a Daniel y a Julián. Gracias a todos por participar, por hacer preguntas. Y con esto damos por finalizado el ciclo de los seminarios y los esperamos en la próxima. Se enterarán por el Instagram o por el Facebook del Instituto de Floricultura. Pero los esperamos la próxima.